Saludos, en este video continuaremos con la parte de gestión documental del HCP o las etapas que nos restaban de la implementación de HCP. Aquí comenzamos con lo que es la identificación de peligros, tanto para materias primas, material de empaque y cada una de las etapas del proceso. En el caso de mi producto, que es canal bovino, carne de res en canal, no aplica material de empaque porque no usamos empaques para las canales. Por lo tanto, no se realizó el análisis de peligros para este material de empaque. Y en cuanto a las etapas, sí se realizó la identificación de peligros. Y para este caso tomé las etapas críticas del proceso, a las cuales les analicé el peligro físico, químico y biológico y las medidas de control. Entonces veamos, por ejemplo, la etapa de la inspección ante mortem. Tenemos allí el peligro químico de residuos de antibióticos y medicamentos veterinarios que puede darse por malas prácticas agrícolas o ganaderas, pero como medidas de control tenemos acá la ejecución de campañas de sensibilización con proveedores para las buenas prácticas agrícolas y ganaderas y los registros emitidos por los proveedores que demuestran las buenas prácticas de vacunación del ganado. Es decir, cuando llega el ganado a la planta, pues trae una serie de documentos donde se puede evidenciar los tiempos de vacunación de cada uno de ellos y las diferentes vacunas aplicadas a estos animales. Tenemos también el peligro biológico, tiene que ver con enfermedades infectocontagiosas propias del ganado, como por ejemplo la fiebre aftosa, la estomatitis vesicular, entre otras, y enfermedades zoonóticas como la brucelosis provocada por la bacteria Brucella spp y Mycobacteria tuberculosis, que es la que produce la tuberculosis también en el ganado. Como parte de las medidas de control para esta etapa tenemos la inspección ante mortem que es llevada a cabo únicamente por el médico veterinario de la planta. Tenemos una serie de documentos legales que certifican el estado sanitario del ganado. En el caso, por ejemplo, de las hembras, tenemos la certificación de inutilidad. Tenemos certificación de brucelosis, o sea, que los animales están libres de brucelosis, libres de cualquier otra enfermedad zoonótica. Y pues aparte de eso, la guía de movilización INSAI, que también es una medida sanitaria o un requisito legal para trasladar los animales debidamente. Tenemos también un procedimiento en la planta que es el PRCEP AC007, es protocolo de brucelosis. Este procedimiento establece todos los protocolos a implementar o a llevarse a cabo si se llegase a tener un animal con brucelosis en la resección. Y pues también tenemos el procedimiento de control de salidas no conformes, que establece que aquellos animales sospechosos de enfermedades en la resección sean desviados y tratados de forma aislada. Y en el peor de los casos, pues que sean sacrificados por emergencia en el área de sacrificio por emergencia, que es un área apartada fuera de la línea de producción. Peligro físico en esta etapa no nos aplica porque realmente cuando los animales son reseccionados, pues no hay allí algún riesgo físico. Veamos otra etapa, como por ejemplo la de vísceras, la extracción de vísceras, que es esta que tenemos acá. Acá tenemos como peligro físico la presencia de
material metálico por desgaste de poleas. Como medida de control para este peligro, tenemos el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de la rielería y los ganchos donde se desliza la canal durante la faena. Es decir, la rielería tiene un procedimiento y un plan preventivo de mantenimiento. Y tenemos la aplicación de ducha clorada en una etapa posterior a esta extracción de vísceras. Además, pues la rielería y los ganchos donde van guindados los animales son de material higiénico sanitario, es decir, de material de acero inoxidable. También tenemos como peligro químico en esta etapa la presencia de grasa mecánica. Allí, como medida de control, hemos implementado que la grasa mecánica sea de grado alimenticio. Esto se evidencia a través de las fichas técnicas que traen las grasas mecánicas al momento de la resección o de la llegada a planta. Y también tenemos el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de la rielería y ganchos por donde se desliza la canal para evitar precisamente el desprendimiento de la grasa. Como peligros biológicos en esta etapa tenemos la contaminación por microorganismos patógenos como lo que es la Escherichia coli o 1057. Esta bacteria suele aparecer o estar presente muchas veces en las heces del ganado. Staphylococcus aureus también es una bacteria patógena presente en el ganado bovino. La Salmonella spp presente también en el intestino o en las heces del ganado. La Yersinia enterocolítica, que está presente también en el tracto gastrointestinal del ganado. Son, digamos, como que las bacterias o los microorganismos patógenos que pueden estar con mayor proporción o son más característicos del ganado bovino, que es nuestra materia prima o el producto que estamos analizando. Como medidas preventivas o medidas de control para estos peligros, tenemos la evisceración realizada en un tiempo menor a 30 minutos luego de haber beneficiado al animal. Porque sí, realmente una vez que el animal es beneficiado, es decir, es desangrado, pues no puede ser eviscerado luego de 30 minutos porque luego de este tiempo se corre el riesgo de que las vísceras y la materia fecal que está en las vísceras del animal eh, las bacterias que están allí puedan infectar o contaminar el resto de la piel de los animales. Tenemos la ejecución periódica que demuestra la potabilización correcta del agua, la ejecución de análisis periódicos al agua que ingresa a la planta o que forma parte del proceso de beneficio. Esta agua es analizada, se realizan análisis microbiológicos y físico-químicos bajo la regulación venezolana para agua potable. Tenemos también personal capacitado para ejecutar la operación de la extracción de vísceras porque tiene su técnica esta operación. De manera que el personal debe saber cómo hacer esta tarea para evitar precisamente la contaminación o el contenido de materia fecal en la canal al momento de extraer estos órganos.
Tenemos también el cumplimiento del programa de limpieza y desinfección de planta y los registros de calidad donde se evidencia la liberación de la línea luego de la limpieza y desinfección para precisamente mantener o mitigar la carga microbiana de patógenos en la línea de beneficio donde ocurre la faena o el proceso productivo. Tenemos también el resto de las etapas del proceso que están analizadas, como es la limpieza de canal, la ducha clorada, el oreo, etc. Luego que se analizaron los peligros por cada etapa, pues entonces estos peligros se llevaron al árbol de decisión, donde acá tenemos, por ejemplo, la inspección ante mortem. Le hicimos la primera pregunta que dice, ¿es probable un nivel aceptable sobrevivencia, persistencia, incremento o recontaminación por peligro en este material o etapa del proceso? Bueno, la respuesta es sí, y acá nos dice la fórmula que pasemos a la pregunta 2. Entonces la pregunta 2 nos dice, si no es controlado, si el peligro no es controlado en el material o etapa del proceso, es probable que provoque una enfermedad o daño en el consumidor. La respuesta es sí. Entonces, si la respuesta es sí, pasamos a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, ¿alguna etapa posterior del proceso garantiza la eliminación del peligro o su reducción a un nivel aceptable? Si la respuesta es sí, no es un PCC. Y aquí la respuesta es sí porque obviamente en la inspección ante mortem el médico veterinario verifica que los animales estén sanos, estén libres de patologías o de enfermedades como la brucelosis o la tuberculosis. Y pues, pero en etapas posteriores, si el médico veterinario no lo detecta en esta inspección ante mortem, en etapas posteriores lo puede verificar, como por ejemplo, cuando el animal le cortan la cabeza es inspeccionada en los ganglios y según como estén los ganglios, eso le puede dar indicativos al médico veterinario de alguna enfermedad en ese animal. Y luego también está la inspección post-mortem que ocurre luego de la evisceración. En esta inspección, el veterinario también puede tener indicios o indicativos propios de que el animal pueda presentar alguna enfermedad. Entonces, por eso la respuesta a la tercera pregunta es sí, y por lo tanto, esta etapa no es un PCC. Así se realizó con el resto de las etapas y para este análisis obtuvimos 2 PCC, que es la etapa de ducha clorada y oreo. Veamos, por ejemplo, las preguntas para la ducha clorada. Es probable a un nivel inaceptable sobrevivencia, persistencia e incremento de recontaminación por peligro en este material o etapa del proceso. Sí, sí es probable en la ducha clorada. Luego la segunda pregunta nos dice, porque la respuesta en la primera es sí, entonces nos manda la segunda y nos dice, si el peligro no es controlado en el material o etapa del proceso, ¿es probable una enfermedad o daño del consumidor? Sí, sí puede ocasionar daños en el consumidor porque ya la canal aquí está completamente sin piel o desnuda, por así decirlo, y pues ya aquí se pasó por el proceso de sellado de ano, de visceración, donde probablemente pudo haber alguna contaminación microbiana con un patógeno. Entonces, si la canal en esta etapa no es bien duchada o bien, porque lo que pasa es que en la ducha clorada lo que se hace es que la canal recibe una ducha de agua con hipoclorito de sodio a una concentración de 3 partes por millón o 3 ppm para precisamente mitigar la carga microbiana patógena que pudiese traer la canal. Entonces,
En esta etapa esos patógenos pueden ocasionar enfermedades al consumidor, por lo tanto la respuesta es sí. Entonces, si la respuesta es sí, nos manda la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿alguna etapa posterior en el proceso garantiza la eliminación del peligro o su reducción a nivel aceptable? Aquí la respuesta es no, porque ya la ducha clorada es una de las últimas etapas donde sí, ya pudiera decir que la antepenúltima etapa del proceso productivo, donde la carga microbiana pues es mitigada solamente aquí y no más adelante. Entonces la respuesta es que no. Si la respuesta es que no, nos dice acá que nos vayamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, ¿existen medidas de control o prácticas establecidas en el material o etapa de proceso y ellas eliminarán, reducirán o mantendrán el peligro a un nivel aceptable? Si la respuesta es sí, es un PCC, y si es no, pues debemos modificar la etapa. Y aquí la respuesta es un sí. Por lo tanto, es un PCC. ¿Por qué es un sí? Porque si existen medidas de control que podemos, sí, valga la redundancia, controlar para eliminar o reducir el peligro a niveles aceptables. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este análisis, la ducha clorada y el oreo, todas las respuestas dieron sí, por lo tanto, ambas etapas son PCC. Entonces vamos a tener dos PCC, que es la ducha clorada y el oreo. Vayamos a nuestro plan HACCP como tal. Acá tenemos este plan. Primero nos dice el PCC, la etapa, el peligro, la medida de control, el procedimiento de monitoreo, cómo voy a monitorear ese PCC, la acción correctiva en caso de alguna desviación y el registro que me da evidencia del monitoreo de ese PCC. Entonces tenemos el primer PCC que es el B1, la etapa es la ducha clorada, tenemos acá los peligros, ya los mencionamos, el peligro físico, presencia de material metálico por desgaste o polea en rielería. En peligro químico tenemos la contaminación por alta concentración de hipoclorito de sodio, ¿verdad? Una contaminación química en caso que esté sobre los límites permitidos de concentración. Y podemos tener también acá la presencia de grasa mecánica. En cuanto a peligro biológico, tenemos todos los patógenos que mencionamos anteriormente, propios o característicos del ganado bovino, o que pueden estar en el ganado bovino. Ahora, tenemos como medida de control para el peligro físico. Lo que pasa es que estas medidas de control, en cierto modo, van a controlarnos o a mitigarnos los peligros físicos, químicos y biológicos, porque si la concentración no es adecuada, es decir, está por debajo de los 3 ppm, la concentración del hipoclorito de calcio, entonces no hay garantía de que estemos mitigando la carga patógena que pudiera tener el producto. Pero si está por encima de los límites permitidos, que es 5 ppm, entonces pudiéramos estar incurriendo en una contaminación química en el producto. Y si la canal pues, trae presencia de material metálico proveniente de la rielería, pues la ducha clorada también, como es un baño que se le hace a la canal, pues esto nos permitiría eliminar esos restos metálicos que pudiesen venir allí en el producto. Entonces, ¿qué medidas de control tenemos? Tenemos material metálico o qué medidas de control es la que vamos a monitorear. Bueno, el material mecánico en la canal. ¿Cuál es su límite crítico? 0 materiales metálicos en la canal. Es decir, no pueden haber residuos metálicos en el producto,
¿Cómo lo vamos a inspeccionar? A través de una inspección visual en las canales, con una frecuencia de cada hora. El responsable de hacer esta inspección es el operador de PCC, que está capacitado para precisamente realizar este tipo de inspecciones en los PCC. Y bueno, todavía no vamos a pasar la acción correctiva. Vamos con la otra medida de control, que es concentración de N de hipoclorito de sodio a 3 partes. El límite crítico es 3 partes por millón o 3 ppm. Y la otra medida de control es tiempo que la canal está en la ducha o sí, pasa por la ducha. Tenemos como límite crítico un mínimo de 5 segundos y un máximo de 10 segundos. Es decir, la canal debería de pasar por la ducha un tiempo entre 5 a 10 segundos. Esto lo monitoreamos, por el tiempo en la ducha lo monitoreamos a través de un indicador del tiempo que está allí en la ducha clorada, y la concentración del hipoclorito de sodio también lo podemos medir a través de un kit de prueba para medir la concentración de cloro en, en la solución o en el agua de la ducha. Esto también lo hacemos cada hora. El responsable es el operador del PCC. En cuanto a acciones correctivas, bueno, tenemos que si se observa material metálico o grasa mecánica en las canales, se puedan desviar y se pasen nuevamente a la ducha clorada, es decir, para que la ducha o el baño sea efectivo. Si este problema persiste, es decir, que no se quitan la grasa mecánica, o que todas las canales vienen con grasas mecánicas y residuos metálicos, entonces se detiene la producción. Si el cloro está fuera del rango, se ajusta el dosificador y se vuelve a medir nuevamente. Y si el problema persiste, se detiene la línea de producción también. Si no se cumple con el tiempo establecido, se ajustan los controles, se desvían las canales y se pasan nuevamente por la ducha clorada. Todo esto queda registrado en el FMC AC032, monitoreo, este formulario se llama monitoreo de PCC en ducha clorada. Luego tenemos el segundo PCC, que es el B2, es en la etapa de oreo. Tenemos los peligros, que son los patógenos, ¿verdad? Que ya mencionamos. Acá tenemos, ¿qué controlamos acá en este PCC? La temperatura interna de la canal debe estar, o debe alcanzar una temperatura menor o igual a 7 grados centígrados en un plazo de 2 a 2 horas y media. ¿Cómo se monitorea? Pues a través de usando un termómetro y pulsando o midiendo la temperatura en las canales dentro de la cava de oreo. Otro de los controles de este PCC es la temperatura de la cava de refrigeración. Una es la temperatura que debe alcanzar la canal y la otra es la temperatura de la cava de refrigeración. ¿Cuál es la temperatura de las cavas? Bueno, debe estar entre -5 a -3 grados centígrados. Y esto se monitorea a través de inspección cada hora del indicador de la temperatura de la cava. Es decir, se registra cada hora el valor de temperatura que presenta la cava de oreo. Luego tenemos el tiempo de choque térmico, ¿verdad? Este tiempo debe ser, como ya dijimos, mínimo 2 horas y máximo 2 horas y media. Se debe cumplir con este tiempo y ¿cómo se monitorea? Pues al sonar, o con qué frecuencia, al sonar la alarma que indica el cumplimiento del choque térmico. Es decir, una vez que ya las canales están todas dentro de la cava de oreo, pues se programa una alarma para que suene y emita la alerta y se pueda cumplir
con ese tiempo o no nos podamos pasar de esos límites de tiempo de choque térmico. El otro control de este PCC es la separación entre las canales. Es decir, las canales deben tener una separación de una distancia de 15 a 30 centímetros entre una canal y otra. Y a su vez estas canales no pueden tocar ni el piso ni las paredes para evitar precisamente contaminación cruzada. Bueno, ¿cómo se realiza este control? Colocando las canales en la señalización amarilla indicada en la rielería que está en la cava. Es decir, en los rieles donde se van las canales, que se van ubicando en las cavas, están marcadas donde es la posición que cada canal debe estar. Y esta posición o estas marcas ya tienen la distancia de 20 a 25 centímetros aproximadamente. Y pues obviamente el operador no debe permitir que las canales toquen el piso o las paredes de las cavas. ¿Con qué frecuencia se debe realizar esto? Bueno, durante todo el proceso de oreo, porque a medida que van ingresando las canales a la cava de oreo, el operador debe asegurarse de que cumplan con esta distancia requerida. En cuanto a las acciones correctivas, tenemos que si la temperatura de la canal no baja a 7 grados, menor o igual a 7 grados centígrados, en el tiempo establecido, el operario debe ajustar el sistema de enfriamiento para aumentar su eficacia. Por ejemplo, reducir la temperatura del aire o mejorar la circulación del aire como tal adentro de la cava. O hasta la separación entre una canal y otra también. Se debe también retener la canal afectada y realizarse un análisis bacteriológico para asegurar que no hubo una proliferación de microorganismos. Si el conteo bacteriano excede los límites de seguridad, la canal debe ser desviada a otro uso o decomisada. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en el oreo las canales son, digamos, refrigeradas, es decir, el animal o el producto viene con una temperatura alta y esa temperatura alta favorece el crecimiento microbiano o incuba los microorganismos, por así decirlo. Entonces, en la etapa de oreo, lo que se busca es precisamente hacer un choque térmico para evitar que microorganismos puedan proliferarse en la canal. Y claro, obviamente acá no se reduce toda la carga microbiana, pero sí pudiéramos decir que la alta temperatura en la canal inhibe o retiene el crecimiento microbiano. Entonces, este sería nuestro plan PCC, HCCP, para nuestros dos PCC, que son la ducha clorada y el oreo. Luego este plan HCCP se hace lo que es la verificación y la validación. En cuanto a nuestra verificación, tenemos el PCC, la etapa, quién hace la verificación, cuándo, qué es lo que verifica, cómo lo verifica y los registros. Entonces, para nuestro primer PCC, que es el B1, el de la ducha clorada, quien verifica el monitoreo es el supervisor de aseguramiento de la calidad. ¿Cuándo lo realiza? Diariamente. Puede ser, sí, una vez al día. ¿Qué realiza? Bueno, la revisión de los registros de monitoreo, la verificación de la toma de acciones correctivas y la observación del procedimiento de monitoreo. ¿Cómo revisa los registros de monitoreo? Bueno, debe colocar su firma y fecha en señal de revisión,
en el formulario monitoreo de PCC de ducha clorada, que es el que llena el operador acá en el plan. Es decir, este formulario que genera el operador es revisado por el supervisor de calidad diariamente para verificar que el operador está cumpliendo con su función o con el monitoreo adecuadamente. ¿Qué también verifica acá el supervisor de calidad? La toma de acciones correctivas. Revisa los reportes de acciones correctivas en el caso de que hayan desviaciones y se tengan que tomar acciones correctivas para los PCC. Entonces deben existir registros donde se reporten esas acciones correctivas, que es el 017. Eso también lo verifica el supervisor. Y pues también debe observar el procedimiento de monitoreo, bien sea por observación directa al operario, cuando esté midiendo la concentración del cloro. Puede hacerlo también colocando su firma y su fecha en el formulario o en el registro de monitoreo de PCC de ducha clorada, donde verifica que ese control se está llevando de forma adecuada, y también lo hace usando un kit de calibración con una solución estándar para verificar el medidor de cloro. Es decir, este es como un kit que funciona como patrón para verificar si la concentración de hipoclorito de sodio está marcando. Sí, para ver que el indicativo del hipoclorito de sodio nos esté dando la lectura correcta. Es como una verificación que hace acá el supervisor. Una verificación con el patrón. Y pues los registros, los que ya he mencionado, bueno, deja un registro de verificación de PCC, que es el 016, donde registra todas estas verificaciones que está haciendo. Luego tenemos para el PCC2, que es el oreo, el supervisor de aseguramiento de la calidad también es el que verifica diariamente el debido control del PCC. Esto que revisa acá, pues revisa los registros de monitoreo de temperatura, que son los que llena el operador. Allí coloca su firma y su fecha. Verifica la toma de acciones correctivas, igual que en el caso anterior. Y aquí verifica la calibración de monitoreo. La calibración de los termómetros. Los termómetros. Entonces, ¿cómo hace esa verificación? Bueno, revisa la calibración de termómetros con un termómetro patrón de referencia, es decir, diariamente lleva un termómetro patrón para verificar que los termómetros de la cava estén generando la lectura correcta o la lectura adecuada. Y a su vez verifica el cumplimiento del programa de calibración de los termómetros de la cava, que tienen una frecuencia de calibración de cada 6 meses. Entonces debe verificar que existan certificados de calibración para estos termómetros de la cava de oreo. Así es como se hace la verificación. Ahora, ¿cómo se hace la validación? Lo hacemos a través de este cuadro. Tenemos acá, por ejemplo, el peligro, la etapa, si el peligro es significativo, y los documentos de soporte. Veamos como ejemplo la etapa o el PCC de la ducha clorada. ¿Cuál es el peligro aquí? Pues la presencia de metal por desgaste de poleas y contaminación por alta concentración del producto químico. Y tenemos también la contaminación por los microorganismos patógenos, E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus,
y la Yersinia. Etapa ducha clorada, el peligro es significativo. ¿Cómo lo validamos? Bueno, realizamos eh, eh, o tenemos como evidencia que según buenas prácticas de manufacturas o las referencias de la USDA, que es el organismo de, agrícola para Estados Unidos, este organismo indica que el control visual es eficaz para detectar material extraño. O sea, la inspección visual es eficaz para nosotros verificar si la canal tiene o no material extraño. Y también la USDA nos da unas tablas, ¿verdad? Son tablas de consultas de caracteres especiales para ingredientes seguros y adecuados. Esto nos los da la USDA, que nos dice cuáles son las concentraciones adecuadas para no exceder los límites o contaminar con hipoclorito de sodio el producto que estamos elaborando. Entonces veamos, por ejemplo, la tabla que nos da la USDA, ¿verdad? Que es esta tabla, como dije, es una tabla de consulta de caracteres especiales para ingredientes seguros. Fijémonos acá que nos dice hipoclorito de sodio puede ser usado en agua para el procesamiento de la carne. Nosotros lo usamos en la ducha, ¿verdad? La ducha clorada, que es la agua con hipoclorito de sodio. Y pues esta es la concentración de este químico, no debe exceder los 5 partes por millón. Entonces nosotros lo tenemos a 3 partes por millón. Allí tenemos entonces evidencia de que la medida o los que estamos aplicando, los controles que estamos aplicando, tienen fundamento científico, por así decirlo. ¿Cómo es la evaluación? Bueno, el método de inspección visual es apropiado para la detención de material metálico en la superficie del canal. Luego tenemos las medidas de control, los límites críticos y las acciones correctivas que ya están descritas en nuestro plan HACCP. Igual tenemos, por ejemplo, para cómo validamos que los controles que estamos aplicando para los patógenos son correctos. Bueno, también tenemos estudios de la FAO y de la industria cárnica, de la USDA, volvemos con la USDA, que demuestran la eficacia de soluciones cloradas. Normativas sanitarias que establecen concentraciones de cloro residual para la desinfección de superficies de alimentos. La concentración de 3 ppm de hipoclorito de sodio con un tiempo de exposición de 5 a 10 segundos es científicamente probada para reducir carga microbiana de la canal a los niveles aceptables. Y aquí tenemos las medidas de control, los límites y las acciones correctivas que ya vimos en nuestro plan. Y bueno, es importante resaltar que no es lo mismo verificar, monitorear y validar. El monitoreo se hace en el presente constantemente. Es cuando el operador está monitoreando allí en el sitio la variable o la medida de control. Se hace en el presente. La verificación se realiza posterior al monitoreo para verificar que ese monitoreo se está ejecutando adecuadamente. Y la validación se hace en futuro, ¿verdad? Para comprobar antes de llevar la implementación del plan o del monitoreo de los controles, se hace una validación para asegurarnos de que eso
realmente es efectivo y va a contribuir o agregar valor en lo que es la inocuidad de los alimentos, que es lo que busca nuestro plan HACCP. Esto es toda la explicación de la gestión documental que fue asignada. Muchas gracias y saludos.